Buenas tardes, es un verdadero placer para mí en forma particular estar en esta charla, en esta sesión número 3 del ciclo de charlas Vínculos culturales entre España y Paraguay desde la historia y la literatura. Agradezco a nuestro embajador paraguayo en España, el querido amigo Ricardo Escabone Yegros. Y también me place mucho estar en compañía de dos personalidades españolas a las que admiro y quiero mucho, como son José Vicente Peiró y Marlanga Pizarro, quienes serán los ejes de esta sesión número 3, con dos temas que son muy atractivos en sí mismos. En primer lugar, tendremos a José Vicente Peiró con con su disertación, que lleva el título de Bermejo, Oca del Valle y el teatro paraguayo. En segundo término tendremos a Marlanga Pizarro con el tema Josefina Pla como inspiradora de las escritoras del Paraguay. Y también agradecemos a todas las personas que nos acompañan en esta sesión y esperemos que esto llene sus expectativas. En primer lugar, voy a presentar a José Vicente Peiró, una personalidad bastante conocida en el Paraguay y muy apreciada en el Paraguay por su trabajo de difusión de la literatura paraguaya y por su permanente interés en el desarrollo de las letras en nuestro país. José Vicente Peiró es doctor investigador por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y actualmente crítico literario y de artes escénicas del suplemento cultural Palabras del diario valenciano Las Provincias. También colabora en otras revistas de esta disciplina como Red Escénica, Arte Escénica y Primer Acto. Es presidente de los premios de la crítica literaria valenciana desde 2005 a 2008 y desde el 2010 a la actualidad. Vicepresidente de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, vocal de la Asociación Española de Críticos Literarios y miembro de la Academia de las Artes Escénicas Españolas. Ha sido jurado de los premios institucionales valencianos más relevantes, como el Valencia de la Institución Alphonse el Magnanim o el Ciudad de Valencia del Ayuntamiento, o de los premios de las artes escénicas valencianas y premios nacionales como el de la crítica en 5 ocasiones, el de literatura dramática del Ministerio de Cultura y los Max de teatro. En el ámbito de la literatura hispanoamericana ha publicado, entre otras obras, las músicas de Cortázar. Dentro de la literatura paraguaya tenemos artículos literarios, la narrativa paraguaya actual, 1980-1995, La venganza imposible, y en el 2018, sobre narrativa paraguaya del siglo XX y del siglo XXI, junto a Teresa Méndez Faith. Además, participó en diversas crónicas, como la dedicada a la novela Mancuello y la Perdiz, en diversas ediciones, como la dedicada a Mancuello y la Perdiz, de Carlos Villagra Marsal, para la editorial Cátedra, además de participar en más de 60 congresos con ponencias sobre el tema. Es miembro del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana desde 1992 y de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. En el año 2000 defendió su tesis doctoral Literatura y Sociedad, la narrativa paraguaya actual, con la calificación cum laude. En el Paraguay colaboró con los diarios de noticias ABC Color, La Nación y Última Hora. Ha ejercido la docencia en la Universidad de Valencia, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en la Universidad Jaime I de Castellón. Su último libro es De un crítico de las provincias o de las provincias, dedicado al teatro valenciano entre el 2014 y el 2017, entre las más de 50 publicaciones entre libros, artículos y ediciones colectivas. Entonces, damos de este modo la bienvenida, en primer lugar, a José Vicente Peiró, para después recibir a Marlanga Pizarro. José Vicente, es todo tuyo.
Bueno, muchas gracias por esta presentación que creo que hemos hecho sintética, ¿no? Más reducido, casi imposible, o eliminamos, bueno, faltan cosas, ¿no? Evidentemente, pero muchas gracias, Bernardo, por tu presentación. Muchas gracias a Ricardo Chabone por haberme invitado a otro reencuentro más, porque tengo muchos con Paraguay. Y muchas gracias al Centro Cultural Juan de Salazar, que también me trata continuamente. Eh, bueno, como habrán visto, yo tengo una especie de esquizofrenia actualmente entre, ya me quité otras cosas de encima, ¿no? Otras áreas de trabajo y finalmente pues la cosa parece que se quedó entre Paraguay y el mundo del teatro, ¿no? ¿Y por qué no unir ambas? Bueno, pues llevo unos años investigando, me falta quizá ahora cuando los bichos estos se acaben o menguen y ya podamos viajar por lo menos con cierta tranquilidad, pues me falta un paseíto por Paraguay para recopilar algunos materiales. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues esa circunstancia de la vida, uno va metiéndose en una vía de investigación que acaba comiéndose a la otra o compartiéndola al menos, ¿no? ¿Y por qué no unir? Entonces, Ricardo me planteó, hablamos sobre algunas personas, sobre todo sobre una personalidad de la que voy a hablar hoy, y bueno, vi que era un punto interesante teniendo en cuenta que no todo el teatro es de aquellos grandes nombres que aparecen en el canon literario que los estudiantes deben conocer, que evidentemente pues en el siglo XIX por Larra, Espronceda y tanto Tamayo y Baus al final de siglo, tantos otros, hasta que llegó Galdós, pero bueno, hubo una serie de nombres ¿eh? Que aparecen en segundo plano y siempre pues tienen una obra bastante ingente. Obviamente no, aunque está escrito, pero lo pasaré a publicar, pero no voy a hablar de los antecedentes peninsulares en el teatro paraguayo de la época colonial, sino que me centro en que la gran aportación española al teatro paraguayo desde la independencia tiene tres pilares básicos, tres nombres básicos. Uno es Ildefonso Antonio Bermejo en el siglo XIX, otro es Fernando Ca del Valle y evidentemente doña Josefina Pla. Como de doña Josefina van a hablar otros compañeros, otros colegas, yo me voy a centrar en los otros dos, que tienen dos facetas. Bueno, tres en realidad. Una que es la de gestor cultural en el caso de Carlos Antonio Bermejo, un gestor cultural avant la lettre, ¿no? Antes de lo que entendemos por gestión cultural hoy en día. Y por otro lado, alguien que fue director y corrector también de obras, como fue Fernando Ca del Valle, cuya historia es sumamente interesante. Empiezo con Ildefonso Antonio Bermejo. No quiero repetir quién fue, esto pues pueden verlo en cualquier manual, e incluso su contribución a la cultura paraguaya, desde que Carlos Antonio López, el presidente Carlos Antonio López, pues lo contratara porque coincidió con su hijo Francisco Solano López en París y bueno, pues por lo visto influyó para esta contratación. Bueno, no hace falta repetir que Carlos Antonio López fue un impulsor del progreso en el país, de un progreso no solamente tecnológico, porque siempre nos detenemos en el ferrocarril como gran hecho en la formación de una industria incipiente, sino también en el ámbito cultural e incluso informativo, ¿no? Como se puede apreciar en el periódico El Paraguay Independiente, y luego, pues en el ámbito de la cultura, pues evidentemente contó con Ildefonso Antonio Bermejo para crear desde el aula de filosofía hasta el semanario y otras revistas, ¿no? Con, eh, También, pues Ildefonso Bermejo es una figura esencial porque es, junto con otro extranjero, Cornelio Porter Bliss, escribieron las primeras obras
dentro de Paraguay, las primeras obras de la independencia que se conocen actualmente. Que no se conozcan, para eso estamos los investigadores, para buscar si hay otras o no hay otras. Concretamente, Bermejo en 1858 y Cornelio Porter Luis en 1864. Bueno, ya saben que Carlos Antonio López empezó a dirigir el semanario en 1800, o sea, fundó la Academia Literaria, perdón, en 1842, en 1854 creó el semanario y en 3 años más tarde el aula de filosofía. Era el hombre oficial de la cultura del régimen del presidente Carlos Antonio López. Pero también, aparte de la fundación y dirección de la Escuela Normal, convertida luego en el aula de filosofía, la fundación del periódico Eco del Paraguay y sobre todo pues la creación del periódico artístico literario, una revista muy interesante donde están los primeros gérmenes de la literatura paraguaya, como es la revista La Aurora, a la que he dedicado ya algunos estudios que se pueden encontrar fácilmente por internet. De ahí pues nacieron grandes autores posteriores, desde Natalicio Talavera, Mariano del Rosario Aguiar, Gumersindo Benítez, José Mateo Collar, todos los que representan el conocido como romanticismo paraguayo, ¿no? Aunque también hay relatos como El diario de un loco, escrito por DLT, que posiblemente pueda, por el estilo, pueda ser un relato del propio Ildefonso Antonio Bermejo. Pasando ya al teatro, Carlos Antonio tenía o sea, le encargó a Ildefonso Antonio Bermejo, le encargó una función importantísima que es la que ha dejado huella en el teatro, en la historia del teatro paraguayo, que es la creación de un teatro, la fundación de un teatro nacional. Todos sabemos hoy en día, los que seguimos el teatro, la importancia de los teatros nacionales, aunque pongo entre paréntesis, aunque en mi España sean teatros autonómicos, ¿no? Más los nacionales, ¿no? Bueno, el caso es que se construyó un edificio que hoy en día es el Teatro Municipal Ignacio Pane y se inauguró en 1855. Pero también pues había un salón de sesiones del Congreso, era un salón espacioso, acondicionado, y Carlos Antonio le dotó de un escenario, tablados para alumnos y alumnas de la Escuela de Música y Canto que llevaba Francisco Dupuis, y balcones y demás. Y de ahí pues pasó esta sala de sesiones, pasó a convertirse en el Teatro Municipal. El día 4 de noviembre de 1855 quedó inaugurado oficialmente porque era el día del cumpleaños del presidente de la República. Entonces actuaron el Conservatorio de Música y Declamación y se puso en escena una ópera cómica en 2 actos y en verso. Puede resultar hasta cierto punto desconocida, Colegialas y Soldados, es su título. Luego citaré un poco más por la repercusión que tuvo en prensa, pero solo decir que ya había unos actores y unas actrices escogidos entre los alumnos de la Escuela Normal regentada por Bermejo. Eso supone la creación de una primera compañía estable en Paraguay. Y cualquiera sabe la importancia que tiene la creación de una compañía estable para cualquier teatro de un país. El evento histórico fue grandioso, teniendo en cuenta que además la dictadura de Francia había sepultado la actividad teatral desde esos momentos. Y de 4 décadas después, las tablas volvían a vibrar con unos actores encima, ¿no? Yo creo, sinceramente, que poco se notó la influencia de ese amor de Francia, por Francia país, porque realmente el siglo de las luces no llegó al Paraguay hasta que falleció y Carlos Antonio López le dio un buen empuje a la cultura. Sí que hay unas noticias de prohibición de un drama, El Rosario Perseguido, de José Manuel Arias, de 1817,
y que el autor acabó en Corrientes exiliado. Estas son noticias, por eso digo que siempre tendremos la historia de la literatura paraguaya por escribir en general, en este caso de la literatura dramática, ¿no? Siempre estará por escribir porque nunca sabemos lo que se pudo escribir en esta época. Publicar lo sabemos, pero escrito no. Y tampoco sabemos, evidentemente, si había libretos teatrales. Sabemos que no había representaciones en principio. Bueno, hay que acudir a Alcibiades González del Valle para encontrar un artículo sobre el Teatro Nacional publicado en ABC Color, donde recoge la crónica exacta que aparece en el Eco del Paraguay en su edición número 29 del jueves 1 de noviembre de 1855. Tengamos en cuenta que el estreno iba a ser 3 días después. Pues ya hay un anuncio en una sección, o sea, en una columna que titularon Espectáculos, y cito literalmente: Espectáculos Teatro Nacional. En celebración del aniversario del excelentísimo Sor, no, o sea, lo escribe así, Sor punto, ¿no? Como abreviatura de señor, presidente de la República, tendrá lugar el día 4 de noviembre a las 8 de la noche la inauguración del Teatro Nacional con una función presentada en el orden siguiente. Primero, Sinfonía a toda orquesta, composición del profesor Dupuis. Segundo, se abrirá la escena pronunciando el Sor don Ildefonso Bermejo un discurso de apertura en presencia del cuerpo del Conservatorio de Música y Declamación. A este discurso de apertura seguirá otro pronunciado por un joven de la Escuela Normal. Tercero, se dará principio a la ópera cómica española en 2 actos y en verso titulado Colegialas y Soldados. 4, en el intermedio del primer acto al segundo tocará la orquesta la cavatina, aria de la ópera. Allí queda ilegible, según manifiesta Alcibiades, terminada con un vals y una polca, composiciones del profesor Dupuis. 5, acabada la representación de la ópera cómica, se entonará un himno análogo a la festividad del día, con lo cual quedará cerrada la función. Este acto tendrá lugar por medio de invitación, queda indicado. Bueno, la repercusión del 15 de noviembre en el mismo periódico que del Paraguay está firmada por Ciriaco Peláez y cita literalmente, además de hablar un poco de los discursos de Ildefonso Bermejo y del alumno de la Escuela Normal: el 4 de noviembre de 1855 dijo Bermejo, será eternamente memorable en los fastos de la historia paraguaya. ¿Habrá alguno que ponga en duda la importancia de un coliseo de esta clase? El teatro, como la historia, inmortaliza a los hombres grandes, nos pone en contacto con las épocas remotas, presenta el pasado en presente, nos da reglas para las buenas costumbres, nos estimula a las acciones heroicas y nos separa de la senda. Bueno, una declaración de intenciones muy, muy de la época, pero además muy, muy actual, porque también hoy en día decimos que el teatro es una manera de crear conciencia, ¿no? En este caso, además, añadía de ir hacia unas buenas costumbres y actos heroicos, actos relevantes, ¿no? Y separarnos de una senda del mal posible. Bueno, el caso es que, bueno, la obra del Teatro Nacional siguió su curso, se anuncia que se tendrá acabado este coliseo, y que en cada ciudad debería existir por lo menos un teatro protegido con el gobierno. Ahora que se habla tanto de subvenciones, pues para que vean que el teatro siempre ha tenido el apoyo del poder, ¿no? En ese sentido. Ahora quizá incluso menos. El caso es que con esto Carlos Antonio López lo que pretendía era seguir empujando hacia su labor de educación al pueblo y sobre todo a una clase burguesa paraguaya para que adquiriese unas costumbres más europeas, evidentemente. O por lo menos unas costumbres que, sin perder la idiosincrasia paraguaya, por lo menos tuvieran ciertos modales. Bueno, la ópera cómica, Colegialas y Soldados, en realidad no era una gran cosa, ¿no? Del otro mundo, era una zarzuela que estaba de moda en ese momento, era una zarzuela que se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid el 21 de marzo de 1849 y estaba de moda porque supuso el retorno a la zarzuela grande, más que como hecho artístico en sí, ¿no? No eran episodios breves, sino
una zarzuela de amplia duración, con música de Rafael Hernando, libreto de Mariano Pino y letras de las canciones de Francisco Lumbreras. Como ustedes verán, son nombres como el del propio Ildefonso Bermejo, que estaban en candelero, en el primer plano durante esos años, en el primer plano artístico, pero luego nadie se acuerda. Quizá un poco en el ámbito musical nos acordamos algo más de Rafael Hernández, pero Mariano Pina, pues evidentemente no está en los cánones de la literatura. Bueno, Héctor Florencio Varela habló, porque era un periodista argentino que estuvo en la inauguración y se fijó en dos mocetones y una muchacha de rollizo aspecto que tenían desenvoltura, gracia y una voz bastante simpática. No sabemos si esto lo dijo un poco irónicamente, porque luego advierte que no demostraban grandes cualidades artísticas. Pero bueno, se entiende que era un buen comienzo. Pues Bermejo representó también obras de otras compañías que andaban por América. El caso de la de García Barreda, que estrenó en Asunción en 1858 el drama histórico Guzmán el Bueno de Antonio Gil y Zárate, otro autor de moda del teatro histórico romántico. Y bueno, pues tenemos testimonios de que esta misma compañía representó el Castillo de San Alberto de Alejandro Dumas, Don Juan Tenorio y el Puñal del Godo de José Zorrilla. Y bueno, pasando al Bermejo dramaturgo, como llamémosle fundador del libreto teatral paraguayo, de la literatura dramática, dando que lo anterior, de la literatura dramática a partir de la independencia, no se me entienda porque hay otras cosas conocidas de la época colonial. En el año 1849 había escrito un melodrama en 2 actos y verso, El poder de un falso amigo, y en 1852 un texto dramático en 1 acto y en verso Ninguno se entiende. Entonces, como autor, el Paraguay fue decisivo porque llegó, eran obras inéditas y en Paraguay pudo estrenar. Evidentemente tenía este encargo de la fundación de un teatro nacional y que mejor que pues, hoy en día lo hace Ernesto Caballero y lo han hecho tantos otros rectores de nuestros teatros públicos como para que Ildefonso Bermejo pues no creara otras obras. Luego, si examinamos después de su regreso, hacemos un recuento y descubrimos que la producción de Bermejo alcanza 31 comedias y la mayoría de la alta comedia, salvo alguna tragedia neoclásica. Todo atiende al género romántico, histórico y de costumbres, o teatro de tesis y melodrama. Bueno, El poder de un falso amigo se transformó curiosamente en un paraguayo leal. Una obra que pueden encontrar en el portal de literatura paraguaya de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, porque ahí la colgamos. No es que sea una obra, es un autoplagio, entre comillas, ¿no? Porque lo que hizo fue adaptar la obra anterior, El poder de un falso amigo, al ambiente paraguayo. Eso se nota al principio, se nota en la digamos, adopción de determinada tipo de música, en los personajes, sobre todo los populares, o en versos incluso que parece agradecer, ayudar a una empresa tan benemérita como es abrir las puertas a la cultura en Paraguay, cuando al final del segundo acto incluye estos versos: acepta, oh pueblo leal, esta dramática ofrenda que hable la gloriosa senda del Teatro Nacional, ¿no? Es prácticamente pues exaltar una labor que él mismo había hecho, ciertamente, o también exaltar al presidente. Me gustaría establecer un debate en el futuro sobre el contenido de esta obra, incluso se puede estudiar las diferencias, pues la típica comedia con dramatismo de un ambiente normal donde aparece un individuo que rompe la armonía de ese matrimonio que al final acaba rompiéndose y donde al final pues caen en desgracia, hasta que en el segundo acto la bondad de los personajes populares, aunque a educar, y la complicación de la trama se vuelve contra Nicandro, que así se llama este personaje, gracias a un capataz leal que había caído en desgracia por culpa suya, llamado Eustaquio. Como ves, situación idílica que se rompe y al final restitución. 3 elementos básicos del teatro que más llegaba al pueblo en esa época.
realmente el mérito está en que, bueno, no tiene tampoco una mala construcción, aunque ahora cualquiera que pueda mirar una comedia del siglo XIX que no esté en las letras grandes de la historia literaria o la historia teatral, descubrimos que no está tampoco a un nivel mucho más bajo que otras. Aunque diga Warner que los argumentos de sus comedias son de poco mérito y se caracterizan por una repetición constante de situaciones. En realidad, dice que en todas hay una fastidiosa uniformidad monótona que indica llanamente falta de sensibilidad dramática. Yo no estoy de acuerdo porque simplemente nada más hay que leer cualquier obra como esta que he citado de Guzmán el Bueno, de Gil y Zárate, para darse cuenta que tampoco andaba tan lejos de cualquier época. Quizá lo que le falta es más empaque de extensión, ¿no? Más fortaleza dramática, eso sí, más fortaleza, digamos, una arquitectura teatral más sólida. Bueno, el caso es que, bueno, ya no vamos a hablar más de Bermejo, no vamos a olvidarnos de sus famosos episodios de la vida privada y política, eso ya que nos digan los historiadores hasta dónde llega la verdad y a dónde es una venganza por salir del Paraguay en unas circunstancias que yo creo que aún siguen siendo oscuras a pesar de lo que digamos, pero a lo mejor son más diáfanas, como es el haber caído en desgracia en ese momento por cualquier cosa y haber tenido que salir del país. Claro, es que volvió y continuó su actividad dramática hasta su fallecimiento casi a final del siglo XIX. Bueno, la segunda personalidad no tiene tanto que contar a lo mejor, pero sí es muy importante, porque es Fernando Ca del Valle, nacido en 1893 en Madrid y integrante de un grupo de aquella época independiente llamado La Farándula, un grupo madrileño que tuvo contactos con otras compañías y con las misiones pedagógicas. A mí me consta por testimonios orales, que siempre hay que dejarlos, pero parece ser que coincidentes, por lo que habla con personas que ya han muerto, que también lo conocían porque había estado, digamos, que invitado en la compañía valenciana El Búho, cuando dirigía Masao, el célebre Masao. Entonces, parece que era una persona con bastante contacto y preparación tenía mucha. Entonces llegó como cartógrafa a Paraguay y luego pues como docente, pero evidentemente se dedicó al teatro. Obviamente era lo suyo y como buen observador del teatro de vanguardia y de grupos experimentales españoles, pues su labor pedagógica fue decisiva junto también a la de Josefina Pla, con la que rivalizó bastante. Y de esto ya se ha hablado mucho. Bueno, el caso es que se incorporó al Ateneo Paraguayo gracias a su vinculación a través de la cartografía y la docencia cartográfica con Domingo Franchi, director y formador de coros, y el director y formador de coros uruguayo Carlos Basterreis, con el beneplácito de Hipólito Sánchez Quel, que era presidente del Ateneo en aquella época. Y visto sus conocimientos, aquí ya no estamos hablando de un presidente que a lo mejor no ha visto teatro en su vida, o una clase, un poder que no ha visto teatro, aquí ya había una tradición, ya había surgido Julio Correa, ya estaba Alsina, ya había un teatro paraguayo formado. Posiblemente vieran sus actitudes suficientes para la creación de la compañía de comedias del Ateneo Paraguayo. Y allí pues impartió enseñanza con un elenco pues bastante grandioso, entre los que destacan Nelly Prona, Zuceya Celaya, Emilia Biosófer, Jacinto Herrera, Ernesto Báez, nombres que convendría a investigar, crear un archivo de la manera que fuera del teatro paraguayo. No solamente autores, que los tenemos bastante estudiados a pesar de, sino también actores, escenógrafos, iluminadores, personas que estuvieron ahí. La compañía siguió presentando obras teatrales durante las décadas del 60 y 70 del siglo XX y en 1864 María Elena Sachero, una actriz y también docente, y Mario Prono se unieron a Fernando Ca del Valle en la dirección del teatro. Así que Fernando fue fundamental para la formación de actores. Aparte ya de temas como la Fundación Oca del Valle sobre la donación de córneas, por ejemplo. Él llega al país, exiliado, entre dos corrientes, la de José Arturo Alsina, partida de un teatro más universal, y por otro, un teatro donde aparece la expresión en guaraní, cuyos
antecedentes se remontan al 26, Francisco Martín Barrios, Rigoberto Fontao Messi, Félix Fernández, cuya expansión llega a la década de los 30 con Julio Correa. Esto es lo que se encuentra un teatro popular y un drama, llamémosle más universal, o que pretende tener una altura de miras más alejada de lo popular. Entonces, es una persona que emprende, ya digo, que emprende su actividad y, a diferencia de Josefina Pla, es una persona más de la diáspora cultural de la España republicana derrotada en la guerra. Evidentemente, Josefina Pla huyó viendo lo que se venía, fue quizá más inteligente, pero Fernando Oca del Valle permaneció hasta que huyó a Francia después de haber pasado por prisión aquí en el país galo. En Paraguay fue un gran pedagogo y director, como he comentado, transmitiendo la experiencia de la farándula y de aquel teatro del Madrid de los años 30, de estos grupos. Y a diferencia de otros autores teatrales exiliados en América, no llegó al país donde se establecería con creaciones propias escritas o representadas o con fama en el mundo escénico. Tampoco había desarrollado actividades de gran renombre, aparte de la farándula, pero sí se sabía que era un buen ojeador del teatro de la época. Comparte con otros autores del exilio americano, como que he citado más o José Ricardo Morales, la experiencia en el teatro de vanguardia y en el aspecto pedagógico y de creación de las escuelas dramáticas, ¿no? En Oca del Valle, cuando llega, es capaz de traer a un mito de la época, a Margarita Xirgu. Margarita Xirgu llega a Paraguay, transmitiendo sus modos de interpretación que quedaron grabados para mucho tiempo y que integró don Fernando Oca del Valle en la compañía del Ateneo. Ella estaba de gira entre Chile y Perú en agosto de 1944 y el 12 de ese mes llegó a Asunción con un elenco formado por Edmundo Barbero, Alberto Closas, Pilar Muñoz y otros. Y ahí representó las tres grandes obras lorquianas, Doña Rosita la Soltera, Mariana Pineda y Bodas de Sangre, ¿no? Pero luego se quedó, representó La Dama Boba, se representó Yerma durante todo ese mes, cada 3 días una obra, El Ladrón y los Niños de Cifabiel y sucesivamente La Defesio de Alberti, El Embustero en su enredo de José Ricardo Morales, La Zapatera Prodigiosa de Lorca, La Malquerida de Benavente, María Rosa de Ángel Guimerá. Y bueno, por desgracia la ausencia de crítica en Paraguay nos impide conocer más datos sobre estas representaciones que ciertas obviedades. Bueno, el caso es que Fernando Oca del Valle, que había puesto 2 condiciones para quedarse hacerse cargo del Ateneo, la creación de compañía estable con un elenco permanente y el uso diverso del teatro municipal, cosa que obtuvo, siguió adelante enfrentándose a esa tendencia del teatro popular. Curiosamente, ahí hay una pequeña contradicción, porque Oca del Valle estuvo entre las milicias populares, teatrales populares, y luego, sin embargo, no parece que siguiera mucho la tendencia popular de Julio Correa. Pero bueno, creó escuela. Es muy interesante su manera de empezar a ensayar y reunir el elenco para el primer estreno en 1941 de La Fuerza Bruta de Jacinto Benavente, donde a un día el estreno no tenían ni decorado. Entonces, al final fueron unos depósitos y encontraron un decorado que era del conventillo de La Paloma, una zarzuela, y lo pusieron, con lo cual daba un ambiente circense a lo que era un drama. Y bueno, ahí siguieron representando a Linares Riva, Martínez Sierra, mucho teatro de los años 30 españoles, e incluso Un Sombre en Blanco de Josefina Pla y Roque Centurión. Ya 2 autorías paraguayas, Ruffinelli y Pla Centurión Miranda. Con lo cual hay que ver cómo da paso a los autores paraguayos, Fernando Oca del Valle, e incluso al propio Augusto Roa Bastos, con quien, bueno, aquí suele atribuirse que si la escribió él y Oca del Valle, más bien parece que la escribió Roa Bastos y Oca del Valle simplemente la dirigió.
Eh, en fin, yo creo que es muy interesante su labor, hasta que en los años 60 pues deja por algunos motivos, huye del país, al que regresa en los años 60. Y aquí se inicia, digamos que una segunda fase del teatro del Ateneo Paraguayo, hasta que María Sachero y Mario Prono y otros se integran en la compañía con mayor ya de la gestión de la compañía, después de aquella ausencia de Oca del Valle, y se hacen cargo de ella a partir ya de que empezó a tener problemas de salud y falleció el 27 de febrero de 1933. Valgan estos dos nombres para demostrar esta influencia paraguaya, como reconoce Armando Almada Roche, que dice que Fernando Cadel Valle hizo del Ateneo Paraguayo una verdadera escuela de actores, un refugio de futuros artistas con su pasión a cuestas, donde los aspirantes lo esperaban en la puerta solicitando ser admitidos en su elenco, y él, solidario y fraterno, los atendía siempre faltándole patria y hogar, y compartió con ellos su conocimiento. Quedémonos con Bermejo, con Fernando Oca del Valle, como dos grandes contribuciones a la historia del teatro paraguayo, que no conviene soslayar independientemente de su obra o de sus actuaciones, que siempre pueden gustar más o menos. Muchas gracias y bueno, de Josefina Pla, pues hablaremos en otro momento. Muchas gracias, José Vicente Peirón, que nos ilustró sobre el tema eh, Bermejo, Oca del Valle y el teatro paraguayo, con una visión bastante amplia de lo que sería la génesis del teatro, más o menos estructurado en el Paraguay, ya con un teatro nacional, con un edificio teatral, la época de Bermejo. Y después con la gran labor de don Fernando Oca del Valle, que hasta hoy es reconocida esa labor a través de lo que hizo con el Ateneo Paraguayo y todo lo que sigue representando en la imagen del Ateneo Paraguayo en el teatro de nuestro país. Tenía una curiosidad, así una curiosidad medio casera, José Vicente. Bermejo, sí, Francisco Solano López encontró a Bermejo en 1854 en París. Llega en 1855 y él hace representaciones de obras, algunas obras españolas que tú citaste. Y ¿cómo hizo Bermejo con los textos de esas obras? ¿Los tenía esos textos o los reescribió? ¿O cómo habrá hecho? Es una curiosidad muy casera, pero curiosidad al fin. Bueno, Bernardo, he citado algunas obras, podría citar más. Lo que hizo Bermejo fue simplemente un trasplante de obras que estaban de moda en la España de los años 40, de 1840, de la década de 1840. He citado algunas, como Don Juan Tenorio, El Puñal del Godo y demás, pero bueno, también había otras, evidentemente, de esta índole. He citado una zarzuela. La zarzuela era un género que volvía a tener cierto auge después digamos, de los siglos XVII y XVIII, en que sí que existió una zarzuela, aunque parezca que no, que la zarzuela sea Doña Francisquita y agua, azucarillos y aguardiente, ¿no? Existió una zarzuela ya en el siglo de oro. Cuidado. Pues todo este autor, Antonio Gil Zárate, que posiblemente casi nadie conozca, o por ejemplo, Cañizares José de Cañizares es un autor muy interesante de drama histórico, o tragedia histórica incluso. Yo no sé cuántos Guzmanes el Bueno hay de toda esta época, pero el de Gil Zárate tuvo en Madrid una representación durante 3 años. Vamos, a que le digas que puede actuar hoy en día 3 años, se queda sorprendido y dice, esto es imposible, 3 años una obra en escena, tendría que ser algo que fuera ya, llamémosle mediático, de alguien que saliese mucho por la televisión, ¿no? O por los nuevos medios de comunicación, ¿no? Lo cierto es que lo que hizo fue transportar, y eso tiene dos posibles perspectivas de análisis. Una perspectiva de que digas, bueno, algo oportunista, en ese sentido, cosa que también en cierta medida lo desmiente que él fuera también algo, aunque fuera levemente dentro de Paraguay, fuera creador. También creó más comedias, ¿no? Como Dos cartas y un caracol y demás en 1864. O sea que él volvió de Paraguay y su
vamos, su labor fue prolífica. Una llave y un sombrero de 1863, La quietita del 64, La gallina ciega, una comedia, 65, La puerta del postigo ese mismo año, 65, Pólvora en salvas, 66, que esa se sabe que se escribió en Paraguay, aunque no se llegó a representar. O sea, y en el fondo, por los temas que trata, está hablándonos de un tipo de teatro que era habitual y popular. Evidentemente al teatro solía ir la gente con mayor poder adquisitivo, en este caso, por ejemplo, a la inauguración, los invitados por la presidencia de la República, ¿no? Y por otro lado, pues una segunda lectura que se puede realizar es que Bermejo no trató de renovar, sino de crear. Es muy distinto. Él llega y no hay nada. Y necesita crear una compañía. No hay una escuela que venga de antaño de interpretación. Hay que ver, ni entonces se viajaba como ahora, ni teníamos estos medios de comunicación, ni siquiera una casete o una grabadora para ver tonalidades. Entonces, Bermejo traslada unos modos del siglo XIX que prácticamente perduran muchas décadas en el teatro paraguayo, hasta ya entrado el siglo XX, ¿no? En que ya llega la renovación de Julio Correa, Alsina y otros autores, ¿no? Esos modos, estamos hablando de que este señor deja unos modos de actuación durante 80 años prácticamente, unos modos declamatorios incluso que aún perviven. Entonces, ahí está esa doble lectura. Él crea unas comedias acordes a la época, no entra digamos que en realismo social, tiene las clases sociales muy bien distribuidas y muy bien separadas en su obra, al modo del teatro del siglo de oro y del drama romántico, y por otro lado, su función es crear de la nada, de un solar, hacer un edificio. Y yo creo que lo consigue y hay que valorarlo. Otra cuestión es la calidad intrínseca de su literatura dramática, ¿no? Que es discutible, pero no se separa demasiado de ese teatro de la época. Quizá al volver de Paraguay sí que está un poco desactualizado, ya han aparecido otras corrientes, y él está 20 años antes con el teatro español que se representaba 20 años antes. Cosa que también el teatro español, ese que se representaba en los años 40, también estaba un poco retrasado con respecto al europeo, todo hay que decirlo. No sé si te respondo, pero bueno, más importante de lo que parece. Ya. Te agradecemos mucho, José Vicente, mi aprecio particular de siempre, y creo que el agradecimiento de toda la organización por tu participación en este tercer ciclo de esta tercera sesión del ciclo de charlas Vínculos Culturales entre España y Paraguay desde la historia y la literatura. Muchas gracias, y ahora vamos a dar paso a otra personalidad muy apreciada por todos nosotros, los paraguayos, la gente que estamos en el mundo de los libros, de la literatura, que es Mar Langa Pizarro, quien nos hablará del tema Josefina Pla como inspiradora de las escritoras del Paraguay. Mar Langa Pizarro es doctora en Filología Hispanoamericana por la Universidad de Alicante, España, con la tesis Guido Rodríguez Alcalá en el contexto de la narrativa histórica paraguaya, 2001. Es también licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, España, y especialista universitaria en Didáctica del Teatro por la Universidad de Alicante. Funcionaria de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, resolución pública la pendiente de nombramiento, y del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 2002. Desde el 2012 está destinada en la Escuela Europea de Alicante. Su relación con el Paraguay comenzó en 1994, cuando obtuvo una beca intercampus para colaborar con la Universidad Nacional de Asunción. Recibió la misma beca y con la misma finalidad en 1995. Durante los cursos 1998, 1999 y 1999-2000, el Instituto de Cultura Juan Gil Albert le proporcionó sendas ayudas a la investigación para la realización de la tesis doctoral. Es miembro del Grupo de Investigación de Literatura Hispanoamericana, Recuperaciones del Mundo Precolombino y Colonial en el Siglo XX,
de la Universidad de Alicante, del Comité Académico del Paraguay desde las Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires, de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos y de la Asociación Española de Críticos Literarios. Dirigió el Coloquio Internacional Encuentros con la Literatura Paraguaya en la Universidad de Alicante en el 2003 y dirige la página de autor Fernando Iwasaki, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Autora de obras como Mujeres de Arma Tomar, de la aparente sumisión a la conquista paraguaya y rioplatense, de 2013. Literatura Española Actual, 2007, con A.L. Prieto de Paula. Guido Rodríguez Alcalá, 2001, y Del franquismo a la posmodernidad, 2000 y 2002. Editora de Dos orillas y un encuentro, La literatura paraguaya actual, año 2005. Antóloga de poesía paraguaya actual, año 2014. Coordinadora de los números de América sin nombre, dedicados a la mujer en el mundo colonial americano, 2010. Y Revisiones de la literatura paraguaya, 2002, con José Vicente Peiró. Ha impartido charlas, ponencias y conferencias en diversos países de Europa y América y ha publicado capítulos de monografías, artículos en revistas internacionales, así como más de 150 críticas literarias. Bienvenida, Mar, y la escena es toda tuya. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Embajada de Paraguay en España y sobre todo a Ricardo Scavone, a quien conocí en Montevideo en 2010, y cuando me anunció que se iban a hacer estas charlas me pareció una idea genial de explorar desde distintos aspectos esos vínculos culturales entre Paraguay y España. También gracias, por supuesto, al Instituto Juan de Salazar y a la Universidad Autónoma. Eduardo Tamayo nos hizo el otro día una extensísima y muy provechosa panorámica de lo que se ha investigado y se está investigando en este tema, y por supuesto también muchas gracias a mi querido Bernardo Neri, con quien coincidí, con quien trabajé en 2016 junto con Guido Rodríguez Alcalá como jurados para el premio Lidia Guanes. Esta charla, Josefina Pla como inspiradora de las escritoras paraguayas, la quiero organizar en 3 partes: una brevísima introducción a la literatura paraguaya hasta la llegada de Josefina, la propia Josefina y las escritoras paraguayas que surgieron después. Para contextualizar, entonces, he elegido la misma cita con la que abrí el capítulo de Historia de la Literatura dentro del volumen Historia del Paraguay, coordinado por Ignacio Telesco en 2011, que es una cita del vanguardista peruano Alberto Hidalgo, quien en 1926, en su índice a una nueva poesía hispanoamericana firmada con Borges y Huidobro, aunque la antología parece que era solamente de Hidalgo, decía: del Paraguay sé que no conoce ni de oídas la palabra arte. Allí solo se dan loros y yerba mate. Con esta idea decidió que no iba a meter a ningún autor paraguayo dentro de su antología y seguía diciendo: prometo remendar las ausencias en futuras ediciones si aparecen poetas por ahí o si hay alguno que, demasiado tímido, no ha emprendido viaje a mi conocimiento. Bueno, hay que decir que, juzgando por el contenido, tampoco había emprendido ningún viaje al conocimiento de este señor ninguna mujer, porque de los 62 poetas latinoamericanos que aparecen en esa antología, ninguna era mujer, pero no se trata ahora de hablar de esto, sino de que, petulancias aparte del señor Hidalgo, lo cierto es que la literatura paraguaya tuvo un desarrollo bastante tardío. No me quiero entretener mucho, pero sí que creo que está bien recordar algunas fechas. Hasta 1844 no hay ninguna imprenta civil, y la imprenta jesuítica apenas duró unas décadas en el siglo XVIII. Hasta 1872 no hay ninguna novela publicada en formato libro, y la primera lo es de un argentino. Hasta 1889 no se funda una universidad, a pesar de que hubo reiterados intentos previos. Esto hace que aproximadamente no aparezca una generación de intelectuales, la llamada generación del 900, que no obstante se dedicó mucho más a la historia, entendiendo por historia lo que ellos entendían, que a la literatura. Así nos encontramos que los comienzos son, como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones,
debidos a escritores extranjeros. La primera novela paraguaya, Ignacia, es de 1905 y es de un argentino afincado en Paraguay. Como ya analizó el otro día Paco Corral, tenemos a Rafael Barret, también a comienzos del siglo XX, con una visión completamente diferente, para nada complaciente con la historia paraguaya ni con la situación del país. Sigo con fechas: 1920, primera novela publicada como libro de un autor paraguayo, Aurora, de Juan Estefachis Nietzsche, y fueron las revistas las que intentaron paliar esa situación. Respecto a las mujeres, pues todavía peor. 1860, una novelita perdida de Marcelina Almeida, que según la opinión del profesor Amaral parecía que era uruguaya. 1902, primer periódico fundado y dirigido por una mujer, Ramona Ferreira, que tuvo que huir del país porque su imprenta sufrió varios ataques. 1920 aproximadamente, también en opinión de Amaral, la fecha supuesta en la cual se redactó Don Inca, de Ercilia López, aunque realmente se publicó 45 años después. 1921, Teresa Lamas publica un volumen de cuentos costumbristas, después tendrá una segunda parte, y algunas, sobre todo poetas, que están publicando en periódicos, y la mayoría de ellas, en periódicos, en revistas, la mayoría de ellas ni siquiera se atreve a hacerlo con su nombre. Por ejemplo, Josefina Sapena firma como Blanca Lilla, o Inés Marsal como Noemí de Mara. Bien, entre todas ellas probablemente la más interesante es Ida Talavera. Como señalaba Francisco Pérez Maricevich, la narrativa paraguaya de valor universal no se produce entonces hasta que Casacha empieza a publicar, y estamos hablando de 1938, su primer libro, o El Pozo, primera novela, de 1947, y ya se afianza, gracias a Roa Bastos, con colecciones como El trueno entre las hojas, colecciones de cuentos, o su primera novela, Hijo de hombre, de 1960. Este es el panorama cuando llega Josefina Pla. Yo, como saben ustedes, nací en la Isla de Lobos, y yo conocí a Josefina no a través de su literatura. En el segundo viaje a Paraguay me encontré en la estantería que había encima de la cama en la que dormía, un libro que se llamaba En la piel de la mujer. Y claro, me llamó la atención, lo abrí y me quedé absolutamente fascinada, en todos los sentidos de la palabra. Esta colección de 9 entrevistas que Josefina hace a sendas mujeres, todas ellas de un estrato social bastante bajo, y que representan, pues mira, desde la prostituta a la esposa abandonada, la campesina liberada, todos con ese lenguaje que ella reproduce, que transcribe con los paraguayismos típicos, pero también con los errores del estrato al que pertenecen estas mujeres. Me conquistó absolutamente, y a partir de entonces empecé a leer a Josefina con pasión. Muchas veces se habla de Josefina como si no hubiera tenido vida antes de llegar a Paraguay, y sí que la tuvo en esa isla donde no había nadie más que su familia. La familia recibía muchos libros, y Josefina confiesa en una entrevista que a escondidas, no en la isla evidentemente porque se marchó muy pequeña, pero en la adolescencia leyó a escondidas desde Víctor Hugo, Balzac, Tolstoy, El Cándido de Voltaire, Rousseau, Alejandro Dumas, padre e hijo, Flaubert. Es decir, la cultura literaria que tenía esta muchacha era bastante grande. Además, ella confiesa en una entrevista: a los 14 años publico mis primeros versos con un seudónimo profiláctico, y luego otros con mi nombre en una revista de San Sebastián. Es decir, con apenas 20 años está publicando en distintas revistas y periódicos. Su padre quería que fuera abogada, se matriculó en el bachillerato y se lo sacó en medio a distancia, medio presencial, y sí. Entonces aparece en el año 1924, Julián de la Herrería, se casan por poderes en el año 26, y antes de que ella llegue a Paraguay en el año 27, en ese año 26 ya aparecen en la revista Juventud, que probablemente es el altavoz principal que tuvieron los jóvenes de la época, 2 de sus cuentos: El arbolito en el número 69 y La sombra del maestro en el 71. Cuando llega a Paraguay no es demasiado bien recibida por la familia de su marido, que la llamaban la gitana advenediza, y ella cuenta en un documental muy interesante que hizo el canal educativo del MEC
que publicó los primeros poemas acompañando a su apellido, el de su marido, y el marido le dice, mira, yo no tengo la culpa de que tú escribas, o sea, por favor, firma con tu apellido y ya está. Y empezó a escribir solamente con su apellido, claro, en un lugar donde las mujeres ni siquiera publican con su apellido, en un lugar donde cuando en 1987 Raquel Saguier publica su novela sin el apellido del marido y se causa un escándalo, pues imagínense lo que debió suceder en el año 27, 60 años antes. Marciano Solís, que fue su secretario durante más de 30 años, dice, una dama de aquella época no podía salir con el marido ni invitar a caballeros a su casa y se comenzaron a inventar absurdas relaciones con grandes amigos de ella, respetuosos y respetados por ella, como Roque Centurión Miranda y José Laterda Paroli, dos grandes personalidades. En el año 27 mismo se representa su primera obra teatral, que fue la primera de una treintena cuyos títulos no voy a citar. Según Dirma Pardo, su cuento del año 28, Ciego saca a Cupé, sería el primero de tema paraguayo y a partir de entonces Paraguay es la presencia absoluta en sus cuentos. También en el 28 empieza a exponer cerámicas en una exposición conjunta con su marido. De hecho, en el 31 harán una exposición conjunta también en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y vuelven a Paraguay en el año 32 y vuelve a trabajar en la prensa y de nuevo citó a su secretario. Josefina fue nombrada jefe de redacción del diario El Liberal y todos los redactores se opusieron. Ella quiso renunciar, pero el director la dejó en su puesto y todos los demás se fueron. Solo quedaron Robustiano Vera, de policiales, y Adolfo Latasa, de sociales. Durante la Guerra del Chaco, 1932-35, Josefina no solo fue madrina de guerra de los soldados, que era una faceta bastante femenina, sino que además dirigió una publicación en guaraní, ella sola, dirigida a esos soldados del frente. En el 34 aparece su primer libro de poemas, El precio de los sueños, que ya anuncia una renovación que se llevará a cabo en 15 poemarios más, publicados sobre todo en los años 60 y 80, lo cual no quiere decir que una interrupción, ella siempre estuvo escribiendo poesía. Como todo el mundo sabe, en el 34 regresa a España con su marido, que va a trabajar en la Academia de San Carlos, tiene una beca, pero ha señalado que en ese momento Josefina establece relación con varios poetas locales y presencia la actividad del grupo El Búho, lo cual puede influir en ella. Estalla la guerra civil, no consiguen pasaje para el barco, Andrés Campos Cervera enferma y en el 38, él muere en el 37 y en el 38 Josefina lo vende todo para regresar a Paraguay, se va hasta Francia, desde donde embarca para Paraguay. Fueron unos años muy penosos, ella lo cuenta en la biografía que escribe sobre Julián, el espíritu del fuego, pero es que además ni siquiera la dejan llegar hasta Asunción, sino que la retienen en Clorinda sospechosa de poder tener afinidades con los republicanos españoles. Y solo gracias a esa labor periodística que ha llevado a cabo consigue llegar a Asunción. Antonio Pecci da un dato bastante interesante y es que parece que Josefina se sabía casi de memoria, lo siento, suponía que esto estaba apagado, se sabía casi de memoria bastante de la obra de García Lorca y fue ella la que introdujo en los años, a finales de los 30 y principios de los 40, la obra de Lorca en Paraguay. Paco Tobar ha estudiado, por ejemplo, los ecos lorquianos en la obra de Josefina, pero también en la de Augusto Roa Bastos y de Eric Campos Cervera, y la propia Josefina hace un estudio bastante certero sobre la poesía de Lorca. Hablando de este vínculo, de esta influencia de la generación del 27 en Lorca, dice que en la generación del 27 hay un llamamiento a lo popular que probablemente es lo que influye en Josefina para esa tendencia a estudiar lo popular, pero no solo eso, sino que él dice muy certeramente que es una generación multifacética. Es una generación de poetas, prosistas, músicos, críticos, impresores, dramaturgos, lo hacen un poco todo y además muchos de ellos se vinculan a las misiones pedagógicas, ese proyecto de la Segunda República para llevar la cultura española hasta el pueblo más remoto. Él dice que probablemente el incansable multiactivismo de Josefina Pla puede tener que ver con esta misma propuesta de ampliar el alcance del arte y el pensamiento crítico. Después de la Guerra del Chaco,
nace el grupo La Peña, que se llamó Brigada Móvil de la Cultura Paraguaya, y bueno, a lo mejor tenía algo que ver con esas misiones, formado por la propia Josefina Pla, pero también por Centurión Miranda, Alto Alsina, Edith Campos Cervera. Intervinieron también algunas mujeres, como la propia Ida Talavera o Dora Gómez Bueno. En el 39 emprende, junto con Centurión Miranda, ese ensayo de teatro radial que fue llamado Proali, donde aparecen algunas de las obras de él y también de ella. En el 40 nace su único hijo, Ariel Tabaré, y eso fue otro escándalo porque le pone solamente su apellido, no se supo quién era el padre, y claro, una mujer de un cierto estatus en la sociedad paraguaya de la época, madre soltera, pues en fin, dio bastante que hablar. Bueno, digo que fue su único hijo, aunque realmente en los años 50 Josefina adoptó a una niña que tenía problemas y le hablaron de ella y la adoptó desde la Cruz Roja. En los años, la Segunda Guerra Mundial hace que Josefina se posicione completamente a favor de la causa aliada y llegó a hacer una audición de radio sobre los acontecimientos guerreros junto a Roa Bastos. Y es el momento del nacimiento del grupo de los 40 en plena dictadura de Morínigo, que son quienes Hugo Rodríguez Alcalá, Augusto Roa Bastos, Óscar Ferreiro, José Antonio Bilbao, Eric Campos Cervera, Elvio Romero, Dora Gómez Bueno. Es el grupo que renueva la poesía en Paraguay, que forma después ese círculo artístico-literario de desde 1943, con nombre en guaraní que traducido al castellano significa nido de alegría. Y Roa y otros de los participantes en este grupo reconocen que Josefina fue la maestra de todos ellos. Con la Guerra Civil del 47 muchos se marchan, Josefina se queda y en el 48 con Centurión Miranda crea la Escuela Municipal de Arte Escénico en la que ella enseñó literatura dramática durante 22 años. Ya en los 50 crea el grupo Arte Nuevo en el que participan Olga Blinder, José Laterra Baroli, Lili de Mónaco, y es donde aparecen los ceramistas paraguayos que van a continuar esa labor de herrería. Respecto a la narrativa, Ángeles Mateo del Pino, que ha estudiado muchísimo a Josefina, ha establecido que hay distintas fases. No es una actividad tan continuada como lo es la poesía, por ejemplo, pero hay una primera fase del 27 al 34, una segunda del 43 al 63, después en los años 70 se dedica sobre todo a la narrativa infantil. El caso es que los cuentos que había ido escribiendo durante todas esas décadas aparecieron recogidos en el año 63 en La mano en la tierra. Una obra donde encontramos unos tipos femeninos, sobre todo que contienen esa visión realista que ya aparecía en Casacha y en Roa y que suponen un indagar en el pensamiento del pueblo paraguayo, pero fundamentalmente de sus mujeres. Ido Rodríguez Alcalá y José Vicente Peiró, en sus narradoras paraguayas, dicen que sus relatos son testimonios del sufrimiento del ser humano de las más bajas escalas sociales, pero sobre todo aparece el tema de la rebeldía de la mujer como algo recurrente. Es una reivindicación social, por tanto, y es una autoafirmación. Hubo otros 3 volúmenes de cuentos muy interesantes, El espejo y el canasto probablemente el más interesante de todos, y después sus cuentos completos se recogieron en el año 96. También coescribió una novela y desde los años 50 empezó a investigar en los archivos paraguayos en la Biblioteca Nacional para dar lugar a una obra ensayística magnífica con muchísimos títulos que no voy a citar, pero sí quiero hacer mención a alguno, como 4 siglos de teatro en el Paraguay, la literatura paraguaya del siglo XX, el arte actual en el Paraguay, españoles en la cultura paraguaya, la mujer en la plástica paraguaya, o algunas obras de historia social tan fundamentales como Hermano Negro, la historia de los negros en el Paraguay, Los británicos en el Paraguay, primero publicada en inglés y después en español, o Algunas mujeres de la conquista, que dicho sea de paso me inspiró para esas mujeres de la conquista que investigué posteriormente. Su secretario dice que Josefina estudió y trabajó de forma ininterrumpida hasta el año 95. Nos contaba que trabajaba sábados, domingos, festivos, trabajó como profesora en distintos sitios, tradujo del portugués, del francés, en fin,
obtuvo por ello muchísimos reconocimientos, dama de la Orden Isabel la Católica, la Medalla al Mérito del Ministerio de Cultura de Sao Paulo, el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Asunción, el premio de la Sociedad Internacional de Juristas por su defensa de los derechos humanos, la Medalla de las Bellas Artes de España. Roa, en el año 43, ya decía que Josefina es el vértice poético más alto e intenso de Paraguay y declaraba su deuda con ella. 4 décadas más tarde lo reiteraría y decía que, junto con Eric Campos Cervera, era la fundadora del renacimiento de la poesía paraguaya. Antonio Pecci señala que fue maestra de Roa Bastos y figura clave para la renovación poética. Además, destaca su papel pionero en el estudio de la cultura del país. Ella sola, nos dice, constituye la columna vertebral de la historia de la cultura paraguaya. Rubén Capdevila dice que fue la recuperadora de la cultura popular. Olga Blinder nos habla de su labor en las artes plásticas. José Luis Ardisone destaca su importancia en el teatro no solo como autora, sino también como crítica, como historiadora y como formadora de actores. Víctor Bogado dice: Josefina era muy sabia, un libro abierto, una mujer del Renacimiento, conocía cualquier tema. Yo siempre iba a su casa porque no tenía forma de comprar libros y ella me los prestaba para leerlos en su jardín. Y Bordoli, a quien nos habla de la ardua tarea que Josefina emprendió en vida, nos dice que se perpetuó desde después de su muerte. Fue un trabajo difícil, cuenta Bordoli, ya que muchos se mostraron reticentes y calificaron inadecuadamente la participación de una extranjera en la actividad cultural nacional paraguaya, porque para muchos su sentimiento de nacionalidad paraguaya fue confuso. Sin embargo, dejó raíces en esta sociedad, desenterrando los orígenes totalmente auténticos de la cultura paraguaya. Esto sobre Josefina. Cuando miramos el panorama de la literatura de mujeres en los tiempos de Josefina y después, yo me he ido a Cristina Pincer, que nos habla de las narradoras, de las escritoras del post-boom en Latinoamérica, y claro, ella señala que gente como Poniatowska, como Mastretta, como Esquivel, Allende, Belli, Restrepo, tenían desde ya en el siglo XIX o muy comienzos del XX antecesoras, Mistral, Storni y todas ellas. Sin embargo, esto en Paraguay pues ya hemos visto que no sucedía mucho. Adelaida Martínez, cuando nos habla de feminismo y literatura en Latinoamérica, nos dice, y cita: rompe con el status quo, ella dice status, lo siento, y crea universos que corresponden a sus propios valores sin negar su biología y desde una perspectiva de mujer. El resultado es un nuevo canon en la literatura, imagen que ahora se configura en una abundantísima publicación de textos, los que han llegado a constituir un corpus con el propio contexto, su propia voz y su propia visión. Un corpus similar en Paraguay no se produce hasta los años 80, y Lourdes Spínola en 2006 reflexionaba y decía que para hablar de la mujer en el Paraguay contemporáneo debemos remitirnos a ciertas condiciones. Por un lado, la influencia que ejerció la sociedad católica y moralista y que se centró con mayor peso en la mujer, y también la censura política y social ejercida a lo largo de 35 años por el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner. Todo esto es verdad, y entonces yo planteo que quizás la figura que equivale a esas grandes pioneras que sirvieron de modelo para las escritoras latinoamericanas del post-boom puede ser en Paraguay Josefina Pla. Si atendemos a los rasgos definitorios de su obra, estudiados por Mateo del Pino, nos habla de un retrato de la mujer paraguaya en la sociedad en la que vive, con una denuncia de la sumisión, el desamparo social, y también de otro rasgo que es el léxico y la sintaxis en la que une el castellano y el guaraní. Este valor de Josefina lo han reconocido distintas escritoras paraguayas. Por ejemplo, Dirma Pardo pues comentaba que Josefina, cuando se juntaban en la Asociación de la Mujer Española, Josefina siempre la reprendía por no acabar su libro. O Delfina Costa, en el homenaje a Dirma Pardo, decía que Dirma admiraba a doña Josefina y cuenta que las tres pasaban muchas horas conversando sobre estilos, experiencias narrativas, la estructura de un cuento. René Ferrer, en una entrevista de este año, hecha por Pecci, dice: no puedo olvidar a Josefina Pla, no solamente por su extraordinaria obra poética y narrativa y las múltiples facetas de su quehacer cultural, sino por su personalidad. Visitar a Josefina era entrar en el asombro y la agudeza, y sentir la valoración que ella sentía por la mujer como compromiso que debíamos compartir o ejercer con ella.
La denuncia de la situación de la mujer y los desamparados está en la mayoría de sus narraciones, así como el valor de ser auténticamente mujer y entregarse totalmente en la palabra está su poesía. Creo que hay resabios de ambas cosas en mi prosa y en mi poesía. Es una personalidad, entonces, que ha dejado una gran huella en las mujeres posteriores. No es que no haya otras mujeres que publiquen a la vez que lo estaba haciendo Josefina, por ejemplo. Tenemos autoras en los años 40, pero sigue esa huella, esos tópicos exaltatorios en la mayoría de ellos, e incluso cuando nos encontramos con Dora Gómez, bueno, que es la primera que utiliza una poesía erótica, Josefina muy aguda dice, Dora cree que está haciendo algo innovador cuando en realidad lo que está haciendo es trasladar a sus poemas una erótica masculina y ni siquiera se está dando cuenta. En el año 50, señalaba Josefina Pla, es cuando las mujeres empiezan a darse cuenta, a tener una voluntad de ser editadas y a tener una visión más consciente de su función poética. Ella señala que son 3 mujeres graduadas universitarias, María Luisa Artecona, que se dedicó, como sabemos, fundamentalmente a la poesía infantil, Esla Birzel y Esther de Izaguirre, cuyo primer libro, no obstante, no vio la luz hasta 1960, las que tienen ese punto de vista, esa conciencia. Ya sabemos que en los años 50, fundamentalmente la generación del 50, no tuvo demasiada obra publicada como libro, sino que publicó sobre todo en suplementos y en la revista Alcor. Y de esos años, desde el 40 hasta el 80, nos encontramos con otras escritoras, sí, Concepción Leyes de Chávez, pero es que en Concepción nos encontramos ese punto de vista tradicional de la mujer, ese modelo de comportamiento patriarcal, su hija, la Iris Chávez de Ferreiro, con Crónica de una familia, no abandona lo que habían sido los temas fundamentales de la mujer paraguaya hasta el momento. Sí que lo hará más o menos con Andrés Escobar, donde el personaje femenino ya se profundiza más. Tenemos la obra interesantísima en plástica y en poesía de Carmen Soler. Está Noemí Ferrari con una visión mucho más realista de la sociedad paraguaya, sobre todo en la novela Corta el Mangual de 1970. Sí es interesante la obra de Izaguirre, Esther de Izaguirre, sobre todo por esa rebeldía que muestran las mujeres, que parecen un poco herederas de las mujeres de los cuentos de Josefina Pla. De hecho, uno de los principales logros de Esther fue la renovación del cuento paraguayo. Tenemos a Teresita Torcida, a Eli Mercado de Vera, a Nidia Sanabria de Romero. Pero en el año 79, Ana Iris Chávez sigue diciendo: las únicas novelistas que estamos en el Paraguay somos mi madre y yo. Las paraguayas, claro. Luego está una argentina, Teresita Torcida, una rusa, Mariana de Adler, y una italiana, Noemí de Nagy, porque tengo entendido que la señora Pla no posee novelas, tiene cuentos y además es española. Y el hecho de que estén solamente ella y su madre, según su punto de vista, lo explica de la siguiente manera. Ocurre que nuestro ambiente es muy pequeño, todos nos conocemos y cuando una escribe, los demás creen que está haciendo autobiografía. Frente a este panorama, porque fíjense que ya estamos en el año 79, en otros países de Latinoamérica tenemos toda la narrativa latinoamericana del post-boom. Y recuerdo que Martínez la definía con los siguientes elementos unificadores, si bien mantenía que era muy diversa en los distintos países. El tema de las dictaduras, con esa contraposición entre la historia oficial, tan propio de la nueva narrativa histórica hispanoamericana, la audacia al escribir del cuerpo femenino y de la sexualidad, el humor, y a esto Gaia Macarán incorporaba otro rasgo más, que es la incorporación de la problemática del colonialismo, lo llamaba ella. Y claro que esto en Paraguay, con ese mito de las indígenas encantadas de la vida, de estar con los españoles para crear una nueva raza, adquiere un valor bastante más importante. Es en los años 80 cuando aumenta el número de mujeres escritoras, sobre todo desde que Neida Bonet demuestra, con Golpe de Luz del año 83, que el mundo femenino puede ocupar el universo de una novela. Poco después, Raquel Saguier, René Ferrer hacen unas novelas muy estimables que siguen esta pauta. Gloria Dacuña
Giavaldi hace todo una reflexión sobre la influencia del autoritarismo patriarcal ejercido en el plano político, social, personal y literario. Y nos da toda una lista de escritoras que en ese momento están intentando salir de esa doble dificultad que es ser mujeres y ser mujeres en un país como Paraguay. Les hablaba de Neida Bonet, con esa visión introspectiva de la problemática femenina y esa búsqueda de la auténtica libertad de sus personajes. Les hablaba de Raquel Saguier, que con su primera novela del año 87, La niña que perdí en el circo, consigue una obra maestra de introspección, de búsqueda de la niñez, pero que luego continúa con otras novelas como La vera historia de purificación y su mirada irónica, o Esta zanja está ocupada, o La posta del placer, obras todas ellas muy estimables. Hay que hablar también de Sara Karlik, que aunque reside en Chile desde el 62, ha mantenido sus vínculos con Paraguay y ha conseguido revalorizar la psicología femenina, dándole además algunos aspectos oníricos. Fundamental es la obra de René Ferrer, Premio Nacional de Literatura de 2011, que desde Los nudos del silencio, antes tenía cuentos, denuncia el sometimiento de la mujer al sistema patriarcal y sobre todo al estronismo, y ahí tenemos esa idea que se nos daba de que uno de los rasgos de las escritoras del post-boom es esa denuncia de las dictaduras y ese mirar la historia desde otro punto de vista, que siguió con Vagos y Tierra, y que en La querida de 2008 hizo todo un análisis y una nueva visión de La querida de Stroessner. Lucy Mendoza, que también se dedicó a la cerámica, Margot Ayala con su poesía erótica y su obra en Yopará. Y ya en los años 90, y esto marca quizá un poco un antes y un después, porque claro, en el 89 se acaba, al menos teóricamente, la dictadura de Stroessner, Lourdes Espínola nos decía que la producción femenina se triplica en esos primeros años de la transición. Y lo que sucede, además de haber un aumento cuantitativo, es que hay un aumento cualitativo también. Y estas mujeres, muchas de ellas, investigan en protagonistas que se individualizan, que evolucionan, y todo esto les sirve para llevar a cabo una crítica a la sociedad, pero ya una sociedad urbana, una sociedad de finales del siglo XX. Dirma Pardo con La víspera y el día, que nos lleva a esa mujer supeditada a su condición de madre. Maybel Lebrón, que consiguió el Premio Nacional de Literatura y que en Pancha Garmendia investigó esa novela del año 2000, nos acercó a esa mujer que fue la amante de Francisco Solano López, el gran amor de su vida probablemente. Yula Riquelme, que con su literatura fantástica y su personaje absolutamente desprejuiciado, dice, creo que fue René Ferrer la que lo llamó así, de Los gorriones de la siesta. Lita Pérez Cáceres con sus cuentos de María Magdalena María, que ahonda en el personaje de la mujer adúltera. Nila López, lamentablemente fallecida este año, con distintas obras, pero Madre, Hija y Espíritu Santo, con esa visión de la filiación femenina. Susana Gertopán, Premio Nacional de Literatura este año, y toda su investigación, en parte autobiográfica, de las raíces judías, del pasado familiar y nacional, que ha dado lugar a ya, creo que son 9 novelas estupendas, y la última de ellas, la premiada La casa de la calle 22. Maribel Barreto, que con su trilogía Entre guerras y amor, Ciudad rebelde e Hijo de la revolución, Premio Nacional de Literatura del año 2019, en la que ficcionaliza dramas y violencia familiar, ella nos dice: yo escribo desde el sufrimiento de la mujer, y eso se nota. Margarita Prieto Hierros, Delfina Costa, con su fina ironía, Amanda Pedrozo, Milia Galloso, periodista y que ha participado en estos encuentros también. Mabel Pedrozo, que ha sido también mención del Premio Nacional este año, con La Virgen Carrillo, en la que vuelve al tema de Francisco Solano López, en esta ocasión desde el punto de vista de su prima, con la que tuvo varios hijos, Chiquita Barreto, que con sus cuentos ha renovado completamente
la visión de las mujeres con sus distintos hilos conductores y sus distintos personajes femeninos que nos muestran esa doble opresión de las mujeres a la dictadura y a los varones. En poesía, Gladys Carmañola, Nilsa Casariego, Carmen y sobre todo Susi Delgado, con ese lenguaje coloquial y esa profunda reflexión social que da tanto en castellano como en guaraní, que le ha valido el Premio Nacional de Literatura y que muestra de nuevo a esa mujer. Lourdes Spínola con su feminismo y su visión erótica, María del Carmen de Paiva, Puskadevich, y me dejo muchísimas porque quiero ir a las últimas, a las quizá más recientes, algunas de ellas, Estela Franco Guerrero, que tiene varias obras, pero me interesa especialmente Originarias, de 2019, porque nos habla del sacrificio de esas mujeres indígenas que se supone que fundan esa raza guaraní uniéndose a los españoles, y nos muestra su sufrimiento. Ana Miranda, que en la novela corta La mujer del cuadro de 2019 nos muestra a una mujer que transita por distancias internas y temporales. Liza Edo, que en alguno de sus cuentos nos muestra la impunidad de los ejecutores de la represión, o Mónica Bustos, que es una de las que más éxito está teniendo y con cuya cita, junto con otra más, acabó esta charla. Ser escritora o escritor en Paraguay es difícil. Creo que hasta hace 10 años era aún más difícil incursionar en la escritura de forma profesional siendo mujer. Últimamente, gracias a la reivindicación de escritoras que fueron invisibilizadas en el pasado, se rescataron o se reeditaron obras magníficas, y el trabajo de estas autoras que nos precedieron ahora ayuda a dar lugar a nuevas escritoras. Me gusta ver que cada vez hay más mujeres empezando a escribir o publicar. Hay muchas con talento. Solo tienen que recordar que ese talento hay que nutrirlo. Siempre hay que buscar la forma de mejorar. Eso nos decía en el año 16, y este año el diario La Nación publicó una iniciativa de escritoras paraguayas asociadas, en las que hacía una pregunta abierta a cualquier escritora que estuviera en el país. ¿Cómo es escribir en Paraguay siendo mujer? Y de las ideas que allí había, me quedo con una que dice, es de Ana Miranda, una jovencísima escritora actual. Escribir en Paraguay siendo mujer es avanzar con una herida abierta. La sociedad paraguaya tiene bien demarcados los límites de la cajita minúscula dentro de la cual la mujer debe ser, pensar, existir, sentir y expresarse de una manera que no moleste, no cuestione, y mucho menos interpele. Eso también se traduce al ámbito literario, pero nuestras voces serán escuchadas tarde o temprano. Yo así lo espero. Gracias. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo interpretas tú el hecho de que los 4 premios nacionales de literatura últimos fueron otorgados a mujeres? Maybel Lebrón, 2015, Susi Delgado, 2017, Maribel Barreto, 2019, y ahora Susana Gertopán, 2021. ¿Qué hay detrás de eso? No sé muy bien qué contestarte, porque cualquier cosa que te conteste va a quedar fatal, además. A ver, somos conscientes de que en la mayor parte de los países leen más las mujeres que los hombres en cuanto a ficción, no en ensayo y otros géneros. Y además parece que los estudios indican que las mujeres tendemos a leer más a mujeres o a sentirnos más cercanas. Yo personalmente no lo tengo tan claro, pero bueno, el hecho de que se premie más a mujeres a lo mejor tiene que ver con esa estrategia. A lo mejor es un deber de resarcir lo que ha pasado en tiempos pasados. A lo mejor es que realmente desde la creación de esos talleres de los años 70, 80, el número de mujeres ha aumentado considerablemente y están encontrando, al menos desde los 90 y en los 2000 ya, editoriales que hagan que su obra sea publicada. Yo creo que quizá es una mezcla de todo esto, pero las novelas que han sido premiadas en general merecen el premio. Desconozco si además había novelas u obras en general, estoy hablando de novelas, pero no todas lo son, de varones que también lo merecieran. No lo sé, yo creo que es una conjunción de varias cosas. Gracias, Mar.
mi aprecio de siempre en lo particular, mi admiración de siempre por tu trabajo y mi agradecimiento también porque siempre te estás ocupando del Paraguay, estás siempre al tanto de lo que pasa en la literatura paraguaya, eso para nosotros es muy importante. Y entonces con la participación de Marlanga Pizarro ahora y de José Vicente Peiró terminamos esta sesión número 3 del ciclo de charlas Vínculos culturales entre España y Paraguay desde la historia y de la literatura. Muchas gracias y hasta siempre.